Seguimos en la mesa de este jueves con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Juan Gavito y Luis Polakov. Vamos al segundo tema. Quedaron muy enganchados con el primero, pero vamos al otro tema que teníamos planteado. El comandante del Ejército, Guido Manini Ríos, propuso al Ministerio de Defensa la utilización de personal de la Fuerza de Tierra para reconstruir la Ruta 6 en el tramo a partir de Sarandí Grande, según publicó ayer el diario El País. El senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, apoya el proyecto y señaló a Canal 12 que, de concretarse, el costo sería entre 30 y 40% menor al de una obra de participación público-privado. Ayer, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, se refirió a esta iniciativa del Ejército. Por cierto, las Fuerzas Armadas podrían contribuir, como de hecho se ha visto últimamente, el aporte de las Fuerzas Armadas a temas como las inundaciones o algunas situaciones de tipo sanitario ha sido muy importante y creo que toda la población valora. Y si nosotros encontramos mecanismos para que sea útil el aporte de las Fuerzas Armadas en materia de caminería, por cierto que nos gustaría contar con ello. Lo que yo quiero dejar claro es que tal vez el tipo de trabajo que las Fuerzas Armadas están en condiciones de realizar es un tipo de trabajo que es más afín a las necesidades de los gobiernos departamentales o de la caminería rural y no a la construcción de carreteras, que es un poco la responsabilidad que tenemos nosotros. Bueno, empezamos a ver cómo vieron esta iniciativa. ¿Qué les pareció, Juan? Bueno, yo creo que estamos en el mundo al revés, porque tenemos a un Ministerio de Obras Públicas que está ayudando a una intendencia, en una emergencia, por cierto, pero en tareas que no son específicas, y se está hablando de que el Ejército se ocupe de hacer carreteras. Yo creo que esto solo puede ser admisible desde el punto de vista conceptual en un verdadero estado de emergencia, como si lo está esa ruta en algunos de sus tramos. Es decir, tradicionalmente el Ejército ha contribuido en situaciones puntuales, por ejemplo la instalación de los puentes Bailey, que son esos puentes prefabricados modulares de metal para no dejar una localidad aislada, etcétera. Pero no es su función específica, eso es clarísimo. Incluso desde el punto de vista de lo que son sus intereses, ha habido mucha polémica cuando se le ha demandado a las Fuerzas Armadas involucrarse en los temas de seguridad, que si se quiere tienen un poco más de afinidad porque implican el uso de la fuerza legítimo por parte del Estado para garantizar el orden y la seguridad, y sin embargo se han negado porque esa no es su función, y ahora parece que sí harían carreteras. Sí, yo creo que quizá hay que esperar que la propuesta sea mejor explicitada y mejor conocida, porque lo que tenemos ahora es un rebote o un repique de parte del senador Lacalle Pou. No, yo sinceramente no veo mal a que las unidades de ingeniería del Ejército, que son unidades de ingeniería, que tienen capacidad de resolver temas vinculados, por ejemplo, a temas de caminería, participen en este tipo de actividades, dándole las condiciones necesarias, por ejemplo, y teniendo la maquinaria adecuada para las distintas obras que tengan que realizar. O sea, a mí me parece perfecto, digamos, que incluso desde el punto de vista práctico, muchas veces los ejércitos hacen una serie de experiencias, digamos, en distintas actividades. Para los ingenieros, una de las actividades justamente están vinculadas a estos temas. Entonces a mí me parece correcto, me parece que es una iniciativa valorable que sale del jefe del Ejército, y que todo esto hay que aprovecharlo, realmente. La buena voluntad de todos hay que aprovecharlo. Yo estoy de acuerdo con esto que se acaba de decir, realmente me parece que es una sugerencia interesante, no es la función natural del Ejército, pero bueno, si miramos... Los cuerpos de ingenieros saben. Claro, y además si miramos cuál es la función natural del Ejército, entrar en guerra, pelear, combatir, aquí no se combate, ¿no? Entonces mejor que se dedique. Y además se habla siempre que tenemos una capacidad ociosa del lado del Ejército, que en fin, ¿para qué les pagamos? Que están así en los cuarteles. Bueno, aquí hay un ofrecimiento que creo que viene al calor de lo que acaba de ocurrir con la limpieza de Montevideo y de Salto. Lo de Montevideo que se repite, es decir, cuando hay una emergencia sanitaria en puerta por el no levantamiento de basura, por este problema que tenemos de Montevideo, que está siempre sucia, porque la ciudad sigue sucia, el Ejército salió y el Ejército además comprobó allí que la gente lo veía con buenos ojos, que todas aquellas
aquellos problemas que había con el ejército, aquella ojeriza o antipatía con que se lo miraba, bueno, se ha ido disolviendo, por lo menos en este caso recibieron aplausos, fueron apoyados por los vecinos. Bueno, el ejército dice ahora también podemos hacer más cosas por el país. Y a mí me parece bien la acotación que hace el ministro Rossi. Dice, bueno, las rutas nacionales no los veo. Yo supongo que, entre otras cosas, las rutas nacionales requieren otro tipo de maquinaria, de recursos, pero la caminería, que es tan importante, la caminería rural, ¿cómo no? Bienvenido si puede dar una mano. Mira, un dato que salía hoy en búsqueda a propósito de lo que decías de la percepción de la gente sobre las Fuerzas Armadas, según un informe de Latinobarómetro de 2015, un estudio de opinión pública realizado anualmente en 18 países de América Latina desde 1995, señala que un 53% de los uruguayos confía en las Fuerzas Armadas, y esto es un nivel 10 puntos superior al promedio de Latinoamérica. El encargado de realizar este estudio aquí en Uruguay es el politólogo Ignacio Suaznavar de Equipos, y decía búsqueda que la confianza de los uruguayos en las Fuerzas Armadas ha ido aumentando en los últimos años y actualmente se encuentra en los niveles más altos de las últimas 2 décadas. Bueno, por eso. Pero además se lo han ganado. Y además a mí, yo que soy de izquierda y que he tenido contenciosos importantes, quiero decir que es un capital democrático para el país ese, porque no es que se lo ganaron porque fueron prepotentes, se lo ganaron porque cumplieron una función, varias funciones de manera impecable. Acá cuando el sistema de emergencia funciona, un soporte del sistema de emergencia, es que la gente sabe que le van a cocinar, que los van a trasladar, que los van a ayudar, y eso es una cosa muy importante. Esteban, yo quiero recordar el papel que cumplió el general Sereñi en las inundaciones del 59, sí, claro, en Paso de los Toros. Claro, en el medio estuvo el golpe de Estado. Yo también en un artículo reciente lo recomendaba. Que en ese momento... sin duda, pero además son eficientes. Además de todo, son eficientes. Yo quiero decir que estoy de acuerdo, me cuesta decirlo, lo que decía Mercader, es decir, las rutas nacionales se licitan ahora una serie de obras muy importantes PPP que son claves, incluyendo, va a haber que rápidamente incluir la ruta 6, que está muy mal. Las rutas nacionales necesitan un tipo de tecnología, de otra característica, pero la actitud del comandante en jefe del ejército de ofrecer que ellos pueden colaborar coordinadamente con el MTOP y con las intendencias en una cosa que nosotros no nos hemos dado cuenta o lo hemos pasado por arriba. Primero, ha aumentado el pasaje de carga por el aumento de la producción, pero otra cosa tremenda. Los caminos rurales duran la mitad por el problema de cómo es el tiempo, por cómo es las características de climatológicas. Entonces ya no alcanza con hacer balastro y la pasada de una máquina. Hay que empezar a pensar con otras tecnologías un poquito más sofisticadas y que los batallones de ingenieros pueden hacer un aporte importante. Y además puede ser un aporte importante para los propios batallones de ingenieros porque no hay que hacer... Claro. No, y que cobren también. Porque, para mejorar personas, porque también hay que asumir que le pagamos muy poco. ¿Por qué no nos vamos a hacer los desentendidos? ¿Ah? Yo no soy en esos facilonguerías de ciertos sectores que dicen las Fuerzas Armadas no están para nada. Yo te digo que yo veo los alrededores del Uruguay, los desastres naturales, todo el mundo se queja, todo, mirá, y le ponen vos acá, la gente se queja porque se queda sin casa, etcétera, pero te dice, acá viene el camión, me saca la cosa, me ayuda, me dan de comer, me vienen a atender la salud, y en eso no es todo solo el ejército, ni mucho menos, pero hay que sacarse el sombrero, y yo lo hago sin ningún tipo de complejo. A ver, Juan, has quedado solo en la postura. Yo en realidad reitero que hay que esperar la propuesta concreta, porque, insisto, lo que tenemos Vamos es un a estar rebote mañana conversando con el comandante en jefe del ejército. Un repique de la iniciativa, pero concretamente, qué obras, dónde, en qué consisten, con qué medios, quién va a ser responsable. No sea cosa que acá tengamos la reedición del remolcador de ANCAP, es decir, que lo hizo la Armada y resulta que no servía. Entonces después va a venir el comandante y decir, no fue culpa de la Armada. A mí lo que el ministro de Obras Públicas me pidió este tramo y en realidad el tramo que se precisaba era otro, o una capa asfáltica de tal grosor y que no. Es complicado cuando hay muchas manos en un plato y creo que no condice con la ejecutividad y estoy de acuerdo contigo, de las Fuerzas Armadas. También estoy de acuerdo contigo. Perdón, insisto en ver algo positivo. Vamos a tratar, digamos, de ver este tema, digamos. La última, lo hace, por ejemplo, los alumbramientos de agua, o mejor dicho, la limpieza de tajamares, todas esas cosas que ya lo ha hecho las Fuerzas Armadas en el pasado. Está perfecto ese tipo de obras, pero yo no la veo sustituyendo
a la MTOP. empresa privada pero especializada yo, a ver, obra nacional. yo lo tengo claro. Nosotros tuvimos una experiencia positiva, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas. Yo colaboro en la Fundación Juntos, con algunas obras de Juntos, digamos, el Plan Juntos, donde las Fuerzas Armadas colaboran, pero son obras pequeñas. Y yo he visto a las Fuerzas Armadas resolver obras pequeñas. Por eso he coincidido plenamente con el ministro Rossi y plenamente con la oferta que hizo el jefe de las Fuerzas Armadas, digamos, del Ejército, para ofrecer los servicios, digamos. Creo que hacia eso es donde tenemos que caminar todos, digamos, en una circunstancia que el mundo ha cambiado y en la cual tengo claro que el gobierno está haciendo el mayor de los esfuerzos para poder dar respuesta a esta situación realmente que es totalmente distinta a la que esperábamos hace unos años. Yo voy a aclarar una situación porque no me gustan las injusticias. La empresa UPM tuvo que construir barcazas, o las podía traer del exterior. Hizo los planos, se los dio a la Armada, y la Armada hizo las barcazas que funcionan perfectamente desde hace años, transportando la celulosa desde Fraiventos hasta el puerto de Nueva Palmira. Y lo hizo la Armada. Las barcazas de ANCAP, que son dos magníficas barcazas, las hizo la Armada con planos correctos. El problema del Quillororó no es un problema de la Armada. Si a mí me das un plano para hacer un tren en lugar de un barrilete, te hago un tren. Y el plano es un plano de un remolcador reformado, sin previsiones de diferencias de hundimiento del tren de barcaza, y con problemas de ese tipo, pero no me gusta que le echemos la culpa porque el barco se hizo. No, la culpa es de ANCAP, eso lo tenemos clarísimo. Todos los defectos no tienen que ver con la Armada. Entonces no me gustan las injusticias. Si hubiera hecho un buen empujador y no un remolcador reformado, hoy tendríamos funcionando perfectamente en Quillororó y no tendríamos 40 personas durmiendo, viviendo todos los días, sindicalizadas por otro lado, adentro del barco, todos los días, cobrando sueldo, sin que el barco se mueva del puerto. Lo que tú decís es que la culpa es de ANCAP. No, en ese caso es que se compró un plano que era incorrecto. No, pero es bueno que lo reconozcas. Sí, no me lo vengas a decir porque yo lo hago, y creo que es uno de los méritos de la izquierda que ustedes nunca tienen, porque ustedes no tienen errores. Nunca leí una autocrítica de 20 años de gobierno de ustedes. ¿Qué van a hacer? Decime un libro sobre la crisis del 2002. Varios, ¿cómo? Sí, todo para lavarse las manos. Media docena de libros sobre la crisis del 2002. A ver, para volver sobre el tema, Antonio. Creo que daría, quizás para otra tertulia, hacer un análisis de estos datos que tú leías, Romina, sobre la popularidad o la aceptación de las Fuerzas Armadas. Es un cambio interesante en la vida del país porque el desprestigio que consiguieron después de 11 años de dictadura los alcanzó durante 1 o 2 décadas, ¿no? Y uno observa que ahora es un momento de cambio, es como un eje que está tornando, y eso creo que es bueno para el país, que va a permitir quizás un reencuentro definitivo con lo que es el Ejército Nacional, y terminar un poco con todos esos fantasmas del pasado que generaron esa división entre militares y civiles. Daría la impresión, por lo que dice el Latinobarómetro y lo que dicen estas encuestas, de que ese momento ha llegado y que el cambio se está empezando a dar, y creo que las Fuerzas Armadas, con las actitudes que están teniendo, con este tipo de colaboración que hacen en las emergencias, y por supuesto apegados siempre a la Constitución, a la ley, sin amagos de ningún tipo, creo que se van a ganar otra vez un lugar de consideración en la ciudadanía, ¿no? Mira, de la Fuerza Armada ha mejorado mucho. No, a ver, ojalá en otros organismos del gobierno el de la Marina es un espectáculo. No, todos. El de la Marina es un espectáculo. El de los bomberos, el de la Marina, el del Ejército, están bien elegidos. El de los batallones, impecable. Y además totalmente constitucional. El de los bomberos se llama Leandro, no sé si te suena, ¿no? Sí. Y por eso es bueno. Les digo, eso es bueno. les agrego algunos duda otros de los datos que se comentan a partir de la encuesta esta del Latinobarómetro y que Suaznavar comentaba a búsqueda. La confianza es más fuerte en el interior del país y entre las personas de más edad. En términos ideológicos es mayor entre las personas que se definen de derecha que entre las de izquierda, pero incluso entre estas casi la mitad, o sea 45% confía en las Fuerzas Armadas. Bueno, esto es positivo porque esperemos, digamos, que en el futuro no tengamos que vivir las zozobras que este país vivió, y queremos, por lo tanto, que el espíritu, digamos, de un país democrático y republicano llegue a todo el país. Queremos que sobre esa base es el futuro que todos aspiramos, y sobre esa base es que
ciertas diferencias que nosotros estamos teniendo, digamos, las tenemos que solucionar. Es bueno también para las Fuerzas Armadas, porque eso genera un tipo de relación con la gente. Bueno. Absolutamente. Me olvidaba de otro vocero, el de la caminera. Es un crack. No, yo lo sigo como un problema profesional. Bueno, un crack. Bueno, es que el Estado uruguayo, yo diría, los partidos políticos, incluida la izquierda, que le costó mucho, han aceptado que la comunicación es un tema muy importante, y que todas aquellas ideas en materia de marketing, que publicidad, que todo eso era negativo, se han ido, y comprenden que hay que comunicar bien, cosa que acá tenemos. Bueno, lo importante de la comunicación es que las personas tienen que estar informadas. En un Estado democrático, la información correcta es decisiva para que las personas puedan tomar las decisiones correctas. Esencial. Nos fuimos un poco de tema, derivamos en esto, pero a ver, les comento algunos de los mensajes de los oyentes. Hay uno que dice: hola, insólito, el FA antimilitares ahora quiere militarizar todo, por ejemplo, plantea. Bueno, ya había ocurrido hace 5 años cuando la basura en Montevideo, cuando asumió Olivera, que la recibieron más o menos como recibieron ahora a Daniel Martínez con ese maravilloso gremio que es ADEOMI, que acá porque la COS conoce muy bien, ese maravilloso gremio tuvo la ciudad empapada, tapada de basura, y hubo que recurrir, en una alarma de emergencia sanitaria, hubo que recurrir al ejército hace 5 años ya. Ahora, que aquel momento fue muy llamativo, porque una intendenta comunista estaba llamando al ejército para que le viniera a solucionar los problemas. Yo pienso ahora volvió a pasar lo mismo, porque el frente acá sí que después de 25 años, 26 ya van, tropieza siempre con la misma piedra, y la ciudad sigue tapada de basura. Bueno, las aceras, les voy a contar una anécdota. Tengo acá una visitante extranjera que hace 5 años no estaba en el Uruguay. Vive con una familia en Pocito, salió a caminar el otro día por Avenida Brasil. Llegó a la esquina de Avenida Brasil, entró por Berro en dirección hacia Boulevard España, se paró ante un trozo de vereda que está levantado y me dijo: dice, hace 5 años pasé por este mismo lugar y este trozo de vereda estaba levantado. Pero me lo dijo como una cosa espontánea, no lo podía creer. Esa persona vive en Madrid, que es una ciudad que tiene sus problemas, pero que ese tipo de problemas, el estado de las aceras, lo tiene resuelto. Montevideo, el estado de las aceras, olvidemos. Bueno, evidentemente, acá quiero decir dos cosas. Berro y Avenida Brasil, y nada menos que en el corazón dueño de la propiedad, que no se puede gastar 3.000 pesos en arreglar un agujero de la controla, la intendencia no controla, no hace cumplir. Estoy de acuerdo, yo le metería una multa que le obligaba a vender la casa. Pienso que hay que cumplir, digamos, con las obligaciones que tienen los distintos propietarios, que es como pero nadie las hace cumplir. Hay que hacerlas cumplir, pero además hay que trabajar. Hay una desidia total. Hay que trabajar para mejorar todos estos temas, digamos, que se están planteando, y yo pienso que se está trabajando. Ahora, tú no resolvés los temas de un día para otro. No, llevan 26 años. 26 años. Qué distraídos los montevideanos, 26 años. No, 26 años lleva al frente tratando de que la gente entienda. Bueno, por bobos. Bueno, ese es el tema, por suerte, digamos, que tiene la democracia. Volviendo al tema, y con el mayor de los respetos, me permitiría recomendarle al comandante en jefe del ejército que garantice muy bien que le van a proveer el combustible, que le van a proveer los repuestos, que le van a proveer la sustitución del equipamiento que va a ir quedando amortizado, es decir, desgastado, porque no sea cosa que le pase lo mismo que a los tamberos. No. Yo pienso que... No, porque ellos tienen otras armas. Es una aseveración realmente totalmente equivocada. Pero yo creo que además se ha creado una relación positiva entre el Estado, que no hay que excederse, no hay que cambiar su... pero yo en esa parte estoy contento. Y que la ciudad uruguaya haya avanzado en ese sentido. No, simplemente quiero decir de que la solución dentro de unas semanas, seguramente vamos a estar hablando de que el tema de los tamberos que más les preocupa, la solución básica se ha podido encontrar. Porque tenemos confianza del Estado Nacional. Por la participación. Por parte de los uruguayos que bancamos el déficit del Estado Nacional. Porque hoy en día, cuando hay un llamado a cualquier cargo público en las intendencias o en el Estado o en las ONG subvencionadas con el Estado, las colas son enormes. Pero vamos a encontrar colas para... Por suerte estamos trabajando para mantener el trabajo de los uruguayos, que es más importante que otra cosa. En perspectiva, da que hablar.